En este video te traemos los mejores jardineros en la historia de las grandes ligas. Este listado se hizo teniendo en cuenta una combinación de habilidades ofensivas, defensivas y logros personales. Esta lista incluye jugadores que brillaron en diferentes épocas del béisbol y que han dejado un legado imborrable en la historia del mismo. Quédate hasta el final del video y descubre quiénes son los mejores jardineros de la MLB en la historia. Reggie Jackson. Reggie Jackson fue un jardinero derecho que jugó durante 21 temporadas en las grandes ligas desde 1967 hasta 1987 con los Atléticos de Oakland, Yankees de Nueva York, Angelinos de California y Orioles de Baltimore. Apodado Mr. Octubre por su bateo en momentos decisivos durante las postemporadas. Jackson ganó 5 veces la Serie Mundial, 3 con los Atléticos de Oakland de manera consecutiva y 2 con los Yankees de Nueva York también de forma consecutiva. Fue seleccionado 14 veces al Juego de Estrellas, ganó el premio al MVP de la Liga Americana en 1973 y fue nombrado MVP de la Serie Mundial en 2 ocasiones. Fue incluido en el Salón de la Fama del Béisbol en 1991. Jim Edmonds. Edmonds fue un jardinero central que disputó 17 temporadas en las mayores desde 1993 hasta 2010, con los Angelinos de Anaheim, Cardenales de San Luis, Padres de San Diego, Cachorros de Chicago, Cerveceros de Milwaukee y Rojos de Cincinnati. Edmonds fue bien conocido por su magistral defensa en el jardín central, lo que lo llevó a conquistar 8 guantes de oro. También fue seleccionado a 4 Juegos de Estrellas. En la parte ofensiva fue un bateador muy productivo con promedio de 284 de por vida y 393 jonrones. Es conocido por los fanáticos de los Cardenales como Jimmy Baseball o Jimmy Ballgame. Larry Walker. Fue un jardinero derecho canadiense que jugó en las grandes ligas durante 17 temporadas. Formó parte de los Expos de Montreal, Rockies de Colorado y Cardenales de San Luis. Fue elegido 5 veces al Juego de Estrellas, ganó 7 guantes de oro, 3 bates de plata, un trofeo Lou Marsh y fue reconocido como el jugador más valioso de la Liga Nacional en 1997. De por vida conectó 383 jonrones y batió para promedio de 313. Fue uno de los mejores jardineros derechos de su generación, combinando un gran bateo con una excelente defensa. Exaltado al Salón de la Fama del Deporte de Canadá en 2007 y al Salón de la Fama del Béisbol de Canadá en 2009. Además, fue exaltado al Salón de la Fama del Béisbol en 2020. Andre Dawson. Andre Dawson fue un jardinero que disputó 21 temporadas en las grandes ligas desde 1976 hasta 1996, con los Expos de Montreal, Cachorros de Chicago, Medias Rojas de Boston y Marlins de la Florida. Fue seleccionado 8 veces al Juego de Estrellas, ganó 8 guantes de oro, ganó el premio al Novato del Año en 1977 y fue MVP de la temporada en 1987. Bateó para promedio de 279 con 438 jonrones y 4 veces ganador del bate de plata, y es miembro del Salón de la Fama del Béisbol. Sobresalió en la ofensiva y defensa siendo uno de los jardineros más completos de su era. Ichiro Suzuki fue un jardinero derecho japonés del béisbol profesional que disputó 19 temporadas en las grandes ligas. Durante su carrera jugó para los Marineros de Seattle, Yankees de Nueva York y Marlins de Miami. Desde su debut en la MLB en el año 2001 con los Marineros de Seattle, Suzuki demostró ser un bateador formidable. A lo largo de su carrera logró un total de 3.089 hits en las grandes ligas. Además de sus hits, Suzuki cuenta con una serie de logros destacados en su carrera. Fue seleccionado para el Juego de Estrellas en 10 ocasiones. Fue ganador del premio al jugador más valioso de la Liga Americana en el año 2001. Fue ganador del premio Guante de Oro en 10 ocasiones, ganó el título de bateo en 2 ocasiones y ganó 3 bates de plata. Una de las mejores combinaciones de bateo de contacto y defensa en la historia moderna, Ichiro fue un jardinero derecho excepcional. Duke Snider. Snider fue un jardinero central que jugó en las grandes ligas por 18 temporadas para los Dodgers de Brooklyn, luego de Los Ángeles, Metros de Nueva York y Gigantes de San Francisco. Fue uno de los mejores bateadores de poder de los Dodgers en la década de 1950 y un gran defensor en el jardín central. Si bien en sus 2 primeros años no mostró verdadera calidad como jugador, en la temporada de 1949 despertó y mostró su verdadera cualidad como pelotero de grandes ligas, la cual mantendría hasta su retiro. Durante su carrera conectó 407 jonrones y batió para promedio de 295. Fue electo 8 veces al Juego de Estrellas, 2 veces campeón de la Serie Mundial y pertenece al Salón de la Fama de Cooperstown. Chris Speaker. Fue un jugador de béisbol de las grandes ligas que jugó por 21 temporadas con los Medias Rojas de Boston e Indios de Cleveland, considerado uno de los mejores jardineros centrales defensivos de todos los tiempos, además de unos números ofensivos impresionantes.
fue el vivo ejemplo de un jugador completo en ambos aspectos del juego. Durante su carrera conectó 3.514 hits, batió para promedio de 345, fue 3 veces campeón de la Serie Mundial y es miembro del Salón de la Fama. Al Kaline fue un jardinero derecho que fue respetado por su poderoso brazo. Jugó toda su carrera de 22 temporadas para los Tigres de Detroit desde 1953 hasta 1974. Durante su carrera conectó 3.007 hits con 399 jonrones, fue seleccionado 18 veces al Juego de Estrellas y ganó 10 guantes de oro. También ganó un título de bateo, la Serie Mundial de 1968 y es miembro del Salón de la Fama. Kaline, apodado Mr. Tiger, fue un excelente jardinero derecho tanto a la ofensiva como a la defensiva. Barry Bonds. Bonds jugó en las Grandes Ligas de Béisbol durante 22 temporadas desde 1986 hasta 2007 en la posición de jardinero izquierdo, con los Piratas de Pittsburgh y los Gigantes de San Francisco. Tiene el récord de jonrones en una sola temporada con 73 en 2001 y posee el récord absoluto de jonrones de por vida en las Grandes Ligas con 762. Es el único jugador en haber sido elegido 7 veces como MVP en la historia de las Grandes Ligas. Es el jugador que ha recibido más bases por bolas y bases por bolas intencional en la historia de las Grandes Ligas. Único jugador con más de 500 jonrones y 500 bases robadas. Ni siquiera hay ningún jugador que haya registrado 400 jonrones y 400 bases robadas en la historia. Uno de 6 jugadores en la historia de las Grandes Ligas en recibir bases por bolas intencional con las bases llenas. Además asistió a 14 Juegos de Estrellas, ganó 8 guantes de oro, 2 títulos de bateo, 12 bates de plata, campeón del derby de jonrones y 3 veces el jugador del año en las mayores. Su bateo fue devastador, aunque su carrera fue controversial por la era de los esteroides. También fue un gran defensor en sus primeros años. Carl Yastrzemski jugó toda su carrera profesional de 23 temporadas para los Medias Rojas de Boston y es considerado uno de los más populares peloteros en la historia de la franquicia. En el terreno, Yastrzemski fue considerado un buen jardinero de poderoso brazo y experto en las pelotas que rebotaban del famoso monstruo verde del Fenway Park. Esto certifica los 7 guantes de oro que ganó en su carrera. Famoso por su triple corona en 1967, fue un bateador de élite y un jardinero izquierdo muy confiable. Además, conectó 3.419 hits, 452 jonrones, ganó el premio al jugador más valioso, fue seleccionado a 18 Juegos de Estrellas, ganó 3 títulos de bateo y fue electo jugador del año en las Grandes Ligas. Dejó al equipo en 1983 con 44 años. El número 8 de su uniforme fue retirado por la organización y para coronar su carrera fue ingresado al Salón de la Fama en 1989. Stan Musial. Musial jugó 23 temporadas en las Grandes Ligas para los Cardenales de San Luis desde 1941 hasta 1963, con los que logró 3 títulos de Serie Mundial. Además, fue 24 veces seleccionado para el Juego de Estrellas, acumuló durante su carrera 3.630 hits y 475 jonrones, y fue también jugador más valioso en 3 ocasiones. Musial se caracterizó por ser consistente en su bateo, tuvo tantos hits jugando de local como de visitante. Raramente tenía largos periodos de sequía con el bate y su perseverancia se manifestaba en las 16 temporadas consecutivas bateando por encima de 300, razón por la cual ganó 7 títulos de bateo. Stan the Man, como le apodaban, fue un bateador constante y también un sólido defensor en los jardines. Es miembro del Salón de la Fama de Cooperstown. Joe DiMaggio jugó en las Grandes Ligas para los Yankees de Nueva York en la posición de jardinero central durante su carrera, la cual duró 13 temporadas desde 1936 hasta 1951. DiMaggio fue 3 veces ganador del premio al jugador más valioso y participó en el Juego de Estrellas por 13 temporadas. Durante su estancia con los Yankees, el equipo ganó 10 banderines de la Liga Americana y 9 campeonatos de series mundiales. También fue un jardinero central excepcional. Tiene el récord vigente de 56 juegos seguidos conectando de hit y fue electo al Salón de la Fama del Béisbol en 1955. Rickey Henderson. Henderson jugó durante 25 temporadas en las mayores desde 1979 hasta 2003 en el jardín izquierdo con 9 equipos diferentes, pero se destacó más como miembro de los Atléticos de Oakland, su equipo original. Posee el récord de mayor número de bases robadas de todos los tiempos con 1.406. Además, es líder histórico en carreras anotadas con 2.295. Fue elegido 10 veces para el Juego de Estrellas, ganó 2 títulos de series mundiales, un guante de oro, ganó el premio al jugador más valioso en 1990, 3 veces ganador del bate de plata, también fue el jugador más valioso de una serie de campeonato de la Liga Americana y es miembro del Salón de la Fama del Béisbol desde 2009. Además de ser el mejor robador de bases de todos los tiempos, también fue un excelente jardinero izquierdo y un gran bateador de contacto. Mickey Mantle.
Jugó toda su carrera profesional para los Yankees de Nueva York desde 1951 hasta 1968. Luego del retiro de Joe DiMaggio, Mantle heredó el jardín central, convirtiéndose en uno de los más populares jugadores de la historia de las Grandes Ligas. Sus logros: fue jugador más valioso de la Liga Americana en 1956, 1957 y 1962. Participó 20 veces en el Juego de Estrellas y su retiro fue el 1 de marzo de 1969. Ganó 7 series mundiales, un título de bateo, un guante de oro y la Triple Corona. De por vida batió para promedio de 298 con 1509 carreras remolcadas y 536 jonrones. Aunque jugó muchas veces lesionado, Mantle fue un ícono de los Yankees con poder, velocidad y gran instinto defensivo. Roberto Clemente fue un jugador profesional de béisbol puertorriqueño que jugaba en la posición de jardinero derecho y desarrolló toda su carrera con los Piratas de Pittsburgh desde 1955 hasta 1972. Ganó 2 series mundiales con los Piratas y está considerado uno de los mejores jardineros derechos defensivos de la historia, opinión que se consolida con los 12 guantes de oro que ganó en su carrera. También fue un notable bateador que obtuvo 4 títulos individuales y que llegó además a la cifra de 3.000 hits. Clemente fue quizás el jugador más dominante de la década de los años 60 en las mayores, a pesar de ser elegido solamente una vez como jugador más valioso de la Liga Nacional en el año de 1966. Fue seleccionado 15 veces al Juego de Estrellas y fue electo al Salón de la Fama. Ty Cobb. Cobb fue un jardinero central que disputó 21 temporadas en las Grandes Ligas con los Tigres de Detroit y los Atléticos de Filadelfia. Al momento de su retiro en 1928 poseía 90 récords de Grandes Ligas. Actualmente retiene el récord del mayor promedio de bateo en las Grandes Ligas con 367 y retuvo por décadas el récord de más hits que actualmente lo posee Pete Rose. Algunos de sus récords son: mayor número de robos del home plate de por vida con 54, mayor número de títulos de bateo con 12, bateó un promedio superior a 300 durante 22 temporadas consecutivas, batió un promedio superior o igual a 400 en 3 ocasiones y fue ganador de la Triple Corona en 1909. De por vida conectó 4.189 hits, batió para promedio de 366 y es considerado el mejor bateador de contacto de todos los tiempos. Su agresividad y velocidad también lo hacían un gran defensor. Cobb también recibió más votos que ningún otro pelotero en la votación inicial del Salón de la Fama, honor que recibió en 1936. Hank Aaron fue un jardinero derecho que disputó 23 temporadas en las Grandes Ligas desde 1954 hasta 1976, jugando para los Bravos de Milwaukee, luego de Atlanta y una temporada con los Cerveceros. Apodado Hammer, Hank Aaron está considerado como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Al momento de su retiro, era el jugador con más jonrones de las Grandes Ligas de béisbol con 755, rompiendo el récord de 714 establecido por Babe Ruth. Es el líder histórico de la MLB en carreras remolcadas con 2.297, hits de extra base con 1.477, bases totales con 6.856, 17 temporadas consecutivas con 150 o más hits y 20 temporadas consecutivas con 20 o más jonrones. A lo largo de su carrera ganó una serie mundial con los Bravos de Milwaukee en 1957 y el premio al jugador más valioso de la Liga Nacional ese mismo año. También ganó 3 guantes de oro y participó en 25 Juegos de Estrellas debido a que hubo 2 Juegos de Estrellas desde 1959 hasta 1962. En 1982 fue introducido en el Salón de la Fama del Béisbol. También fue un gran jugador defensivo y constante a lo largo de su carrera. Ken Griffey Jr. Griffey Jr. disputó 22 temporadas en las Grandes Ligas desde su debut en 1989 hasta 2010, jugando para los Marineros de Seattle, Rojos de Cincinnati y Medias Blancas de Chicago. Es considerado uno de los jardineros centrales más espectaculares a la defensa y un bateador de mucho poder, siendo uno de los jonroneros más prolíficos en la historia de este deporte. De por vida batió 630 jonrones, ganó 10 guantes de oro y fue seleccionado 13 veces al Juego de Estrellas. Ganó el premio al jugador más valioso de la Liga Americana en 1997 y conquistó 7 bates de plata. El 6 de enero de 2016 fue elegido al Salón de la Fama del Béisbol, en una elección récord en donde obtuvo el 99.32% de los votos. Ted Williams. Ted Williams fue un jugador profesional de béisbol estadounidense que jugaba en la posición de jardinero izquierdo y desarrolló toda su carrera con los Medias Rojas de Boston desde 1939 hasta 1960. Williams fue 2 veces el jugador más valioso de la Liga Americana, fue líder en promedio de bateo 6 veces y ganó la Triple Corona de bateo 2 veces.
Terminó su carrera con un promedio de bateo de 344 con 521 jonrones, participando en 17 Juegos de Estrellas y fue incluido en el Salón de la Fama del Béisbol en 1966. Fue el último jugador de las Grandes Ligas que bateó con un promedio superior a 400 en una temporada, 406 en 1941. Considerado uno de los mejores bateadores de todos los tiempos, a pesar de no ser conocido por su defensa, su capacidad ofensiva fue legendaria. Willie Mays fue un jardinero central que jugó durante 23 temporadas desde 1951 hasta 1973 para los Gigantes de Nueva York, luego de San Francisco y los Metros de Nueva York. Mays fue un jugador de las 5 herramientas durante su carrera y es considerado como el segundo mejor jugador de todos los tiempos, solo detrás de Babe Ruth. En su debut en 1951 ganó el premio al novato del año conectando 20 jonrones. Ganó 2 premios al jugador más valioso, ganó la Serie Mundial de 1954, ganó un título de bateo, conectó 660 jonrones, 3.283 hits, ganó 12 guantes de oro y fue seleccionado a 24 Juegos de Estrellas. Uno de los jugadores más completos en la historia, quien se destacó tanto por su bateo como por su defensiva. Y así llegamos al final de este emocionante recorrido por los mejores jardineros en la historia de la MLB. Esperamos que hayas disfrutado tanto como nosotros recordando a estos gigantes del béisbol que dejaron una huella imborrable en el deporte. No olvides dejar tu like si te gustó el video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestros próximos contenidos. Déjanos en los comentarios quién es tu jardinero favorito de todos los tiempos. Nos vemos en el próximo video.